Todos sabemos por la huelga el tráfico está bastante complicado y eso es lo que es complicado que hoy día empecemos con un retraso de 20 minutos. Bueno, continuando con las clases el día de hoy, los dejo con el doctor Luis Domínguez a fin de que continúen con... Hoy día es régimen de detección, ¿no? Régimen de detección. Okay, gracias. Muchas gracias, estimada jefa del Centro de Capacitación. Buenas tardes con todos y con todas. Disculparme, tomé media hora de colchón, digamos, para poder cruzar la Bancay en atención a los profesores, pero como es evidente para todos no fue suficiente. Les pido las disculpas del caso, pues creo que debió haber tomado algo más de tiempo y espero entiendan a veces estos imprevistos. Disculpas por medio. Empecemos con el tema que nos convoca la tarde-noche de hoy, que son los regímenes de excepción. Siguiente, por favor. ¿Qué es un régimen de excepción? Me gusta, es algo común cada vez que comparto un espacio como este, dar a conocer o analizar un poco la lógica de la filosofía del derecho que hay detrás de los regímenes de excepción. La semana pasada, cuando conversábamos sobre el tema que nos convocó, en ese momento, hablábamos un poco de las lógicas de formación del Estado como un concepto jurídico, en el cual un grupo de hombres y mujeres que vivían un estado de naturaleza, como se le conoce en las ciencias sociales, se ponen de acuerdo, hacen un pacto jurídico de reglas mínimas de convivencia, y ese estado, ese constructo jurídico termina por ser el Estado, ¿no? Cuando se configuran estas reglas de convivencia, que son en esencia la Constitución, ¿okay? La Constitución, se hacen considerando que estamos en un estado, en un momento de convivencia social regular, es decir, que el estadio de la evolución o de la convivencia social no tiene mayores abruptos de los cotidianos que puede haber en cualquier sociedad, ¿no? Sin embargo, y por ende se aplican las reglas de la Constitución, pero es importante entender que ese estadio regular, estable, digamos, unidireccional, en el que fluctúa la vida en sociedad, puede algunas veces entrar en circunstancias o en momentos que requieren que las reglas de juego que prevé la Constitución y especialmente los derechos que ésta garantiza sean analizados, vistos desde otra perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? La excepción. Por ello es que el artículo 137 de la Constitución prevé los estados o los regímenes de excepción. Siguiente, por favor. Ahora, como yo les comentaba, en esencia lo que hace los regímenes de excepción es suspender o limitar los derechos para poder o para permitirle al Estado actuar más eficiente y eficazmente en el control de estas circunstancias complicadas, que puede ser desde una inundación hasta una guerra, y limitar estos derechos. La pregunta que probablemente decanta a continuación es: ¿y es factible limitar los derechos? ¿Es factible que el Estado en alguna circunstancia pueda suspender los derechos? ¿Qué dice el derecho internacional de los derechos humanos en el particular? Siguiente, por favor. La respuesta a la pregunta que planteábamos es sí, es factible, conforme el derecho internacional de los derechos humanos, la suspensión de algunos derechos para facultar o permitirle al Estado ser eficiente y eficaz en el mantenimiento de su subsistencia. Vamos a prender esto para parar un poco. Permítame. A ver.
Es lógico, y esto es, digamos, relevante, es importante al momento de hablar de derechos fundamentales. Es absolutamente lógico que el Estado tenga la capacidad de garantizar su subsistencia, porque si el Estado se creó en esta lógica contractualista con el objetivo, con la razón de ser, de garantizar la vida de los individuos que conforman este pacto social, el Estado tiene que garantizar su subsistencia para garantizar a su vez la razón para la cual fue creada. Y hay momentos, hay circunstancias en que alguno de esos derechos que han quedado libres a favor de la población, si queremos decirlo así, pueden ser suspendidos legítimamente para garantizar un bien mayor hacia el futuro. Eso, decíamos, es permitido en el derecho internacional de los derechos humanos, y de hecho el artículo 27 de la Convención Americana establece cómo es que se puede plantear esta suspensión de garantías. No voy a profundizarme mucho en ello porque quiero concentrarme más en la regulación constitucional, pero sí creo que era importante tenerlo como marco, ¿no? En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, este podrá adoptar disposiciones que, limitadas temporal y temáticamente, qué derechos se van a suspender, puedan suspender las obligaciones establecidas en la Convención. ¿Qué implica eso? Que desde el propio derecho internacional de los derechos humanos se le reconoce a los Estados la capacidad de, en ciertas circunstancias, limitar ciertos derechos para poder garantizar la subsistencia del Estado como bien jurídico esencial para garantizar a su vez los derechos, ¿no? ¿Cómo explicar esto desde el punto de vista de la filosofía del derecho? Cuando hablamos de los actores contractualistas, ¿no? Hay un autor, lo comentamos la semana pasada, que es Hobbes, que entendía el estado de naturaleza como un estado de naturaleza absolutamente perverso, en el cual todos se mataban contra todos, y en esa circunstancia de calamidad absoluta era necesario, era indispensable que existiera un poder tan fuerte y tan irresistible que los ciudadanos le tengan que dar todo el poder a ese, digamos, autócrata para que les garantice cuanto menos la vida y la libertad. Hay otros autores un poco más liberales, como Locke, que señalan que lo que hay que dar de tu cuota de soberanía es lo mínimo. Independientemente de ese debate ya algo antiguo, lo importante es que en un estado de excepción, entendiendo que hay que salvaguardar al Estado como tal, para a su vez salvaguardar a las personas, parte de esa soberanía regresa excepcionalmente a la autoridad política para poder tomar las acciones eficaces y eficientes que permitan salvaguardar al Estado. Los extremos, los límites, porque esto no es absoluto, los vamos a ir comentando conforme vamos viendo la clase. Lo que sí la Convención dice que esas acciones no pueden estar sustentadas en discriminación por raza, color, sexo, etc. Siguiente, por favor. La Convención Americana además establece de manera expresa, ¿ok?, cuáles son aquellos derechos que no pueden ser limitados. Aquellos derechos cuya limitación no está directamente relacionada con la eficiencia o la eficacia del Estado para manejar ese contexto, esa situación de excepción. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la capacidad de ser, de decidir, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la prohibición de la esclavitud y servidumbre. Nada tiene que ver la esclavitud y la servidumbre con garantizar un estado de emergencia. El principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos de los niños, el derecho a la nacionalidad,
los derechos políticos, ni las garantías judiciales y la protección judicial mediante los cuales estos derechos puedan ser reclamados o garantizados. Es decir, la existencia de un espacio jurisdiccional, jueces, que bajo las garantías del debido proceso tutelen el cumplimiento de estos derechos, como el derecho a la libertad de religión, que evidentemente no puede ser limitado en un contexto de excepción. Siguiente, por favor. Esto solo como marco, no solo como inquietud que probablemente puede surgir a partir del fraseo limitación de derechos en una circunstancia de excepción. Pero veamos qué es lo que establece nuestra Constitución, qué dice la Constitución. Siguiente, por favor. El artículo 137 de la Constitución Política del Perú, lo pueden revisar con calma después en sus oficinas, en casa, donde ustedes consideren pertinente, establece dos estados, dos categorías en los regímenes de excepción. El estado de emergencia y el estado de sitio. A lo largo de esta tarde vamos a presentar o vamos a hacer un análisis. El artículo 137 tiene un párrafo introductorio y dos numerales. Es un artículo corto, pero nos va a dar para que durante la tarde de hoy podamos analizarlo parte por parte y ver cuáles son las características y los alcances de estos estados de emergencia y de sitio. Siguiente, por favor. ¿Quién los decreta? De carácter general, los estados, los regímenes de excepción, tanto emergencia como sitio, los decreta el presidente de la República con el voto, con el apoyo, con la suscripción del Consejo de Ministros. Siguiente, por favor. Empecemos ahora a hablar de la primera categoría de estos regímenes de excepción, que son los estados de emergencia. ¿Cuándo se decreta un estado de emergencia? ¿Cuáles son las causales por las cuales se decreta un estado de emergencia? Así como un médico, cuando lo forman y le dicen, mira, para tú diagnosticar que una persona tiene artritis, tienes que identificar estos síntomas. Lo propio pasa a nivel constitucional con los estados, con los regímenes de excepción y con los estados de emergencia en particular. Hay algunos supuestos en los cuales se puede aplicar esta medida, en la cual hay una variación de las reglas del juego y el Estado puede limitar temporal y puntualmente ciertos derechos. ¿Cuándo se decreta el estado de emergencia? Siguiente, por favor. Hay tres supuestos que los vamos a ir conversando, los vamos a ir evaluando, los vamos a ir comentando para ver cuál es su aplicación. La perturbación de la paz o del orden interno. ¿Cuáles creen ustedes que son ejemplos de perturbación de la paz o del orden interno? Acciones subversivas. Acciones subversivas, por ejemplo. Ok, listo. Buen ejemplo. ¿Otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? ¿Huelgas ilegales? Ok, pero recordemos que la excepcionalidad, ¿okay?, de los regímenes de excepción requiere cierto grado, cierto quantum. Por ejemplo, si ustedes pasan por el Ministerio de Trabajo, en el frente del Ministerio de Trabajo hay huelgas casi todos los días. Todos los días hay un grupo sindical que reclama sus derechos. Por favor. Sí, pero en este caso la huelga sería válida porque en ningún momento se transgrede el derecho de tránsito ni se transgrede... No, claro. Ahí no hay problema. Justo a eso me dirigía. Señores, por favor, apaguen su teléfono celular.
o bájenlo. Es una falta de respeto al expositor. Justo el tema que comentas me dirigía. Algunas huelgas, según los requisitos que establece la ley, que los laboralistas probablemente conocen mejor que uno, para determinar la legalidad o la ilegalidad de la huelga, algunas serán legales y otras de repente no lo serán, ¿no? Dependerá del análisis puntual de cada huelga que hagamos. Están ahí frente al Ministerio de Trabajo, hacen algún nivel de bulla. Eso explicaría que ese contexto permanente en el Ministerio de Trabajo acredita una situación de emergencia. No. Pero hay otros contextos de otras huelgas en que el nivel, no por la huelga en sí, porque es un derecho constitucional además, y ha sido considerado como parte de los derechos fundamentales en el trabajo por la OIT a partir de una declaración de 1998-99, sino porque esta decanta, la protesta social decanta en un nivel de violencia y de conflictividad que requiere algún nivel de manejo por parte del Estado con características diferentes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un contexto de perturbación, es un ejemplo, en el cual algún colectivo de la sociedad se amotina y empieza a actuar de manera agresiva con las personas que no están participando en la manifestación que vienen haciendo, y eso empieza a generar un nivel de conflictividad social importante, o lo que se conoce como calentamiento social o social warming, y esto adquiere circunstancias particulares. Un ejemplo de ello es el Baguazo. Lo que pasó en el contexto del Baguazo, sin entrar a dar opinión sobre el tema de fondo y el conflicto que hubo entre miembros de comunidades indígenas y la policía, y lo que finalmente pasó ahí, sin entrar a analizar esa temática, ha habido una circunstancia de conflictividad social que requería que se evitara de alguna manera algún nivel de afectación, sin hacer un análisis nuevamente de fondo sobre lo que finalmente pasó. De una catástrofe, es el segundo supuesto. Lo que pasó en Piura, en el norte del país en general, con el llamado fenómeno del niño costero, es un claro ejemplo. Cuando en el país hay un fenómeno del niño, cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe de naturaleza natural o de otra índole, evidentemente se suele decretar los estados de emergencia, ¿no? Estados de emergencia que permiten adoptar un control más eficiente sobre lo que está pasando. Y yo les permito que, para poder contextualizar y entender la excepcionalidad de la medida y el por qué, nos traslademos de este espacio tan cómodo en el que estamos a una circunstancia en la cual, por un desastre natural, no hay agua, no hay medicamentos, no hay alimentos, y han pasado 4 días. ¿Alguien ha leído o ha visto la película o la obra de teatro El Señor de las Moscas? Es una obra de teatro bastante interesante y que de alguna manera refleja el punto al que voy. En esta novela El Señor de las Moscas, un grupo de niños son expuestos, abandonados, si queremos, en una isla. Y estos niños tiernos, por naturaleza, empiezan a sufrir una transformación en la novela hasta convertirse en seres despiadados, caníbales, a partir de las necesidades y las carencias que vivieron en este proceso de abandono en esta isla, ¿no? Yo no digo que la necesidad haga mal a la gente, no me refiero a eso, pero me refiero a que sí llega a haber un nivel de estrés, de temor, de ansiedad, que requiere ser o tener una atención especial del Estado. Cuando no hay agua, una persona que toma medicamentos para la hipertensión y tiene 4 días sin tomarlos,
y el familiar que quiere a esa persona, evidentemente se genera, hay un contexto más complicado, que es lo que pasó en Piura, es lo que pasó en Trujillo, es lo que pasó en fin, en todo el norte del país, y hay que entenderlo en ese sentido. Hubieron contextos de saqueo y demás. Grave otros temas vinculados a esto, pues el tema sanitario, por ejemplo. Si en un contexto en el cual yo no tengo agua corriente y tengo agua estancada, además, en una zona en la que hay tendencia a enfermedades tropicales, tipo la malaria, evidentemente tengo que tomar algunos controles de salud, algunas medidas preventivas que no necesariamente van a estar siempre adecuadas a la decisión libre de las personas, pero que si no tomo esas medidas es probable que genere una enfermedad masiva, por no decir una pandemia, y se requiere la adopción de ciertas medidas. Y cualquier otra grave circunstancia que afecte la vida de la nación. Con este último fraseo, que es un fraseo de la Constitución, lo que hace esta, en su artículo 137, es dejar como numerus apertus, como una ventana mediante la cual cualquier otro supuesto que requiera una atención similar a los otros pueda ser incorporado. Es decir, la Constitución, sin decirlo, nos dice, ojo, hay supuestos diferentes a la catástrofe y a la perturbación de la paz y el orden interno que pueden requerir que yo decrete un estado de emergencia siempre y cuando estos cumplan con el requisito de afectar la vida de la nación. ¿Okay? Hay un conjunto de supuestos, de elementos, aspectos en los cuales la vida del país como tal se puede ver afectada y se puede decretar este estado de emergencia para que el Estado, para la redundancia, tenga la capacidad de adoptar medidas o disposiciones eficientes y eficaces que en una circunstancia normal probablemente violarían derechos, pero en esta circunstancia de excepción están legitimados. ¿Por qué? Porque se requiere una actuación con algún nivel de inmediatez. Ya vamos a ver más adelante, con más detalle también, este tema de la limitación de derechos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuando han decretado el estado de emergencia, ¿han citado alguna vez, ha presentado en Perú una situación de graves circunstancias que afectó la vida de la nación? Por decirlo por esa causa. Claro, ¿verdad? que yo tenga en la mente un caso ahorita que pueda comentarte, no. Pero de los otros anteriores sí. Sí, De este último no, porque de alguna manera, digamos que los dos primeros engloban a la mayoría y el último se deja para dar cierto nivel de flexibilidad a la interpretación constitucional. Una consulta. Por favor. Al principio usted hizo una enumeración de algunos derechos que estaban grabados en piedra, que no podían ser tocados o tratados por grado de excepción. Claro. Pero en un determinado momento creo que estos derechos van a tener que ser replanteados, ya que estamos viendo en otras realidades como en Europa, que es muy abierto y todo lo demás, que ahí se recoge mucho la teoría de que el Islam aprovecha mucho la situación y que está haciendo, y que ya los fanáticos están adhiriendo y se está en pleno siglo XXI, estamos a portes aparentemente de una guerra santa, pero mucho más sangrienta y mucho más con un poco desbalanceado el panorama, ya que si bien es cierto, en el mundo occidental ellos tienen todas las libertades, en el mundo musulmán no existe el mismo tratamiento. O sea, ¿cuál sería tu opinión al respecto? A ver, hay varios temas súper interesantes de los que comentas y voy a intentar dar mi opinión y además darle las herramientas para que ustedes se puedan formar la propia. Un elemento que creo que está ya por demás claro, pero igual quiero recalcarlo para hacerlo visible, lo que voy a decir a continuación, es que entendamos que las medidas que se adoptan en los regímenes de excepción tienen justamente una naturaleza excepcional porque son focalizadas en el tiempo. Dicho de otra manera, un estado de excepción o una circunstancia de complicación nacional de carácter general, de repente por ahí puede haber alguna situación diferente,
no puede ser permanente en el tiempo, ¿no? No puede ser permanente en el tiempo. Primer elemento importante. Más adelante vamos a ver lo de los plazos, de los regímenes de excepción, no quiero adelantarme, pero sí quiero dejar esa diferenciación. Oye, hay un tema excepcional, ¿no? Es un tema particular, puntual, que no es permanente en el tiempo. Y el otro tema que se abordó en la pregunta es sobre la limitación de los derechos. Los derechos que se plantean en la Convención Americana, no sé si podemos retroceder, esos, y los que se plantean en la Constitución nuestra, que lo vamos a ver ahorita, son derechos que a priori no están involucrados con la eficiencia y la eficacia del accionar del Estado para combatir esta circunstancia, digamos, excepcional. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, uno directamente vinculado a la pregunta que se planteó, o tres ejemplos. El derecho al nombre. O sea, evidentemente el hecho que yo tenga derecho al nombre no tiene nada que ver con la eficiencia y eficacia del Estado para atacar lo que pasaba, por ejemplo, en Piura. Al contrario, mientras yo tenga la identidad y los datos estadísticos de la población, más fácil me va a ser proveer los servicios públicos en un contexto de emergencia. Garantías judiciales o protección judicial. Evidentemente, en un contexto de emergencia, es probable que los procesos que habían en curso se vean dilatados, se vean demorados. Es probable que si a mí me detienen, por ejemplo, sin embargo, yo tengo derecho a interponer un habeas corpus, por ejemplo. Y ese habeas corpus no tiene por qué verse suspendido en un proceso, en un momento de excepción. Si a mí, por ejemplo, se me va a ejecutar porque quien está a cargo del control de la zona ha decidido que me van a ejecutar, yo tengo derecho a cuestionar esa ejecución y la protección de mi derecho a la vida ante un juez competente, independiente e imparcial. Las garantías del debido proceso no tienen por qué verse afectadas. Y es un poco tu pregunta. La libertad de religión. Y yo haría dos planteamientos, no sé si repreguntas, pero sí planteamientos. El primero de ellos es, el problema en Europa, a partir de la migración, es un problema, digamos que ya es permanente, ¿no? Que ya no es un tema que se reduzca a algunos pocos semanas, meses, si queremos. Es un problema permanente. Por lo tanto, las reglas de la excepción no podrían aplicarse. Sin embargo, sí creo que es importante tu reflexión y ver qué también están pensadas las reglas para la protección del Estado en contextos como el europeo. Eso por un lado. Ahorita voy a volver a eso. Y por otro, que es el tema de la libertad de religión, por ejemplo. Una de las peores cosas, y esto ya es mi opinión personal, que se puede hacer en contextos como el europeo, es la promoción de la islamofobia. Es decir, entender que la agresión y el terrorismo que hacen estos desgraciados, que no tienen otro nombre, está vinculado necesariamente con la profesión de una fe. Yo creo que eso hay que diferenciarlo. No necesariamente todos los cristianos somos miembros del Ku Klux Klan y somos supremacistas blancos, por poner otro ejemplo, ¿no? No todos los cristianos que hay en Estados Unidos son supremacistas blancos que se unen al Ku Klux Klan y quieren ir a quemar personas afroamericanas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que alinear el tema religioso con el tema del terrorismo. En lo que sí estoy de acuerdo contigo es que las formas de actuar tienen que ser más eficientes y eficaces y entender en qué se está fallando. Pero creo que eso tiene que ver con una política más permanente que con una atención puntual, ¿no? Eso sería una respuesta. Por favor. Por ejemplo, está en excepción, por ejemplo, en el Callao,
siempre hubo problemas, por ejemplo, que afectan, ¿no?, sobre la tranquilidad o perturban la tranquilidad de la gente. Y hay algunas medidas, o el mismo alcalde, depende del presidente de la República, ¿no? O el alcalde también puede dar una medida. A ver, avancemos un poquito en lo que respondo a tu pregunta. Una más, otra más. ¿Quién los decreta? Ahí está. Los decreta el presidente. Los estados de emergencia siempre los decreta el presidente con el respaldo del Consejo de Ministros. ¿Okay? Siempre el que decreta estas situaciones de emergencia o de sitio, digamos, subcategorías de los estados o régimen de excepción, siempre es el presidente. Siguiente, por favor. Eso ya lo hemos visto, están los supuestos. Siguiente. Y eso es un poco a lo que estamos conversando, lo que quería volver. ¿Cuáles son los derechos que pueden restringirse o suspenderse en un régimen de excepción? Siguiente, por favor. Esto es lo que dice nuestra Constitución. O sea, la Constitución, el artículo 137, dice que en los estados de emergencia puede determinarse lo siguiente: la libertad y la seguridad personales, leo literalmente el articulado para después no generar el reglamento. Para leerles directamente ese fraseo y no dejar duda alguna. En esta eventualidad, dice el articulado, pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio conforme a los incisos tal y cual. La Constitución está diciendo de manera expresa que los derechos que pueden limitarse son aquellos que están vinculados a tres categorías, si queremos, a tres conglomerados de derechos. Los primeros, los relativos a la libertad y la seguridad personales. ¿Okay? La libertad y la seguridad personales. ¿Qué implica eso? Implica que la determinación de tu vida, ¿okay? La determinación de tu capacidad de decidir, de direccionar, de determinar ciertos aspectos de tu vida, se pueden ver limitados. ¿Okay? Se pueden ver limitados. Otro elemento que se puede restringir conforme a la Convención, a la Constitución, es la inviolabilidad de domicilio. En un régimen regular, digamos, en un momento común, en el cual no se aplica un régimen de excepción, la policía no puede entrar a tu casa sin una orden judicial, ¿no? Para entrar a tu casa necesitas una orden judicial. La Constitución dice, ojo, en los estados de emergencia es factible, es permisible que las autoridades ingresen al domicilio, ¿no? Por un tema de control sanitario, por ejemplo, ¿no? Supongamos, volviendo al mismo ejemplo de la fiebre amarilla, de Zika, en Piura, hay la posibilidad de que esta enfermedad se complique, se haga masiva, y el gobierno, en una circunstancia de emergencia, ya habiendo decretado la situación de emergencia, debe o puede, está facultado a ingresar a los domicilios y verificar, por ejemplo, que no tengan baldes con agua estancada, ¿no? Eso que en una circunstancia normal podría ser una medida de seguridad flexible, aleatoria, en una circunstancia como la que pasó en Piura, puede ser obligatorio y puede ser necesario que la población vea limitado su derecho a la inviolabilidad de domicilio para que la gente o los operadores ingresen y verifiquen esas circunstancias. ¿Ok? Recordemos siempre que estamos en una circunstancia de excepción. Y finalmente, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. ¿Qué implica eso? Si les digo toque de queda,
la mayor parte le vendrá a la mente, sobre todo los que han vivido en la década de los 70 y los 80, sabrán que eso implica, ¿okay? Eso significa que las personas pueden ver restringida su movilidad, por ejemplo, en ciertos transcursos de hora. Entonces, solamente durante horas del día con luz solar, de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde, la población podrá trasladarse en torno a la ciudad. Una vez se cruce el umbral de estas horas, coincidente con la noche, la gente tiene prohibido trasladarse en torno a la ciudad. Yo les pregunto, cuando salgamos de acá va a ser de noche, ¿alguien nos puede prohibir trasladarnos? Claro que no, claro que no. En las circunstancias de emergencia, en un estado de emergencia, esto es perfectamente factible. ¿Y por qué es factible? Por una razón esencial. Porque el contexto lo puede requerir. Es decir, para evitar, nuevamente poniendo el tema sanitario, para seguir la misma línea de ejemplos, para evitar que una población contagie a la otra, yo puedo ponerlos, entre comillas, en cuarentenas, evitando su traslado para observar la evolución médica de esta población y evitar que a partir de la posible picadura del zancudo del Zika pueda haber algún supuesto de contagio, ¿no? Algún supuesto de contagio. Si yo tengo una circunstancia en la cual hay un conjunto de personas que conspiran contra el Estado, que generan desorden interno, que generan algún nivel de conflictividad, esta clase de delincuentes, por ahí hablaron del terrorismo, evidentemente, ¿en qué hora van a preferir trasladarse? ¿No? En la noche. Es lógico, es absolutamente factible que pensemos que esta población o estas personas van a querer trasladarse a la noche y por ende se pueda prohibir los movimientos nocturnos, ¿no? ¿Para qué? Para tener un mayor control sobre las circunstancias. Nuevamente, ¿esto puede ser general? ¿Se puede convertir en la regla? No. Se aplica en circunstancias excepcionales. Cuando, como hemos visto, la vida de la nación está en riesgo. Ejemplos de la vida de la nación puesta en riesgo que pone la Constitución: desorden, afectación al orden interno, catástrofe. ¿Ok? Eso implicaría que si ahorita hay un terremoto de 4 grados, que lo único que hace es asustarnos un poco, ¿el gobierno puede dar o decretar un estado de emergencia? Evidentemente no, porque la excepcionalidad latente en mandato constitucional no existe. Si tiembla, ¿van a poder impedirnos nuestro traslado? No, evidentemente no. Sí, por favor. No, yo quiero opinar sobre todo de inviolabilidad del domicilio. Por favor. Por ejemplo, como ustedes, en caso, por ejemplo, en medida de seguridad, en caso de Piura, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero también, claro, sin autorización, tiene que haber un orden judicial, pero salvo también cuando hay flagrancia, por ejemplo, se está matando, o en caso de droga, algo, el policía puede ingresar a la puerta. A ver. Pero eso es otra cosa. O algo. Claro, son circunstancias diferentes. Claro, aunque no Y digamos que la regla general es que tiene que haber orden judicial, ¿no? Esa es la regla general. De hecho, en los operativos que a veces vemos en la televisión, que sale que el escuadrón tal intervino en el domicilio de Perico de los Palotes, tienen la autorización judicial y siempre van acompañados de un fiscal, ¿no? Esos operativos siempre tienen la autorización judicial y van acompañados de un fiscal. Lo que pasa es que por cuestiones de televisión, de edición, qué sé yo, esa parte a veces no sale, no se comenta porque es un tema, digamos, jurídico que a los televidentes en general no tienen ni siquiera por qué interesarlos, aunque les debería interesar. Por favor. Profesor, pero en el caso, por ejemplo, de Piura,
¿Ya? Cuando hubo el tema de la picadura, la liberación de los insectos, había necesidad de ingresar a los hogares, pero la gente no aceptaba, pero se quejaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Estado ahí? Es una buena pregunta. A ver, tenemos un ejemplo puntual más, digamos, más tangible del que yo había puesto. Tenemos una circunstancia evidente de emergencia en la cual podemos tener una afectación masiva a la salud por la picadura de estos dichosos mosquitos. Se había decretado, mediante un decreto supremo, el estado de emergencia. Y a partir de esto, las reglas de juego varían. Las reglas de juego varían. Es como si estuviéramos en un partido de fútbol, ¿ok? Y las reglas de la FIFA dijeran, a ver, una vez empieza a nevar, ¿ok? Una vez empieza a nevar, tú puedes darle un codazo. Una vez empieza a nevar, tú puedes... No hay offside. No hay offside. O para que a quienes no les gusta el fútbol, vamos a poner un ejemplo aparte del offside, no hay offside, y además de no haber offside, la pelota cuando sale no importa, no hay saque de línea, puedes volver a meterlo de la cancha. Y todos los jugadores la pueden agarrar con la mano dentro del área. Evidentemente el fútbol se va a ver un poco trastocado, pero evidentemente eso obedece, como bien decía el caballero, a que la nieve varía el juego. La gente se va a resbalar más, la gente va a correr un poco más lento, el frío afecta el rendimiento de los atletas y hay que adoptar ciertas medidas. Ahora, ¿eso se va a aplicar cuando jueguen en Sullana? ¿Cuando jueguen en el Nacional? No, solamente cuando se juegue en lugares en los que hay nieve. Ahora ya no se juega en Cerro Pasco, por lo tanto, creo que en ninguna de las canchas del Perú neva. O en una real, en su ejemplo, es que cuando en ciudades donde nieva, la pelota es diferente, de diferentes colores, Claro. fosforescente, Por ejemplo. Y esto sí es un ejemplo real también, en los lugares en los que hay calor se permite a la mitad de cada tiempo un refresco de 5 minutos. ¿Okay? Las reglas de juego cambian. En el contexto que nos comentaba la colega pasa exactamente lo mismo. Ahora, ella me dice, la población se resiste. Ok, la población se puede resistir porque la población no está acostumbrada a estos estados de emergencia, ¿no? Evidentemente, si estamos en un contexto de catástrofe, la sensibilidad es mucho mayor, ¿no? Pero tiene que aplicarse lo que corresponde conforme a la Constitución, porque en el fondo, y esto es muy importante de entender, las acciones que el Estado adopta en un contexto de emergencia, suspendiendo, limitando derechos, tienen como objetivo garantizar otros derechos de mayor relevancia, en este caso la salud. Al momento de yo entrar con mi máquina fumigadora a la casa de Perico de los Palotes, es evidente que yo al entrar con mi fumigadora y causar el malestar a la señora porque va a tener que lavar todos sus platos porque si no van a ingerir el veneno del fumigado, es evidente que le está causando un fastidio, pero es para garantizar un bien mayor, que es su salud y el de la comunidad. ¿Ok? Ya vamos, conforme vamos conversando, y qué bueno que sea así, vamos dejando claros ciertos elementos que hay que tener al momento de pensar en los regímenes de excepción. Primero, la excepcionalidad. Es decir, no estamos hablando de problemas que sean permanentes en el tiempo. Primero. Segundo, el grado de la excepcionalidad. Tercero, en el fondo los regímenes de excepción son mecanismos que limitan derechos para permitir la actuación eficiente y eficaz del Estado para garantizar derechos. De hecho, cuando uno, de repente lo vamos a ver más adelante, cuando uno analiza a nivel constitucional la interpretación de los derechos y cuando hay derechos en conflicto, hay un análisis jurídico que se llama el test de proporcionalidad. Cuando yo pongo en conflicto dos derechos, uno va a ganar por sobre el otro
Pero ese ganar, en el fondo, es que ganan ambos derechos. Porque voy a limitar el derecho A lo menos que pueda, o lo máximo que sea necesario, para garantizar el derecho B. Y lo mismo pasa en lo que tú nos comentas. Los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito se ven limitadas. ¿Y por qué la libertad de reunión? Evidentemente, porque algunas veces las circunstancias de emergencia son generadas por contextos o grupos sociales que aprovechan estos contextos de reunión para. Evidentemente, si yo restringo la libertad de reunión de manera permanente y llevo 4 años prohibiendo a la gente reunirse, ya no es una circunstancia de excepción, ya está fuera del marco constitucional y estamos colindando con otras cosas que no son necesariamente democráticas. La Constitución no prohíbe expresamente la limitación de algún derecho, salvo el tema del destierro. La Constitución solo dice que en el caso de un estado de emergencia quedará absolutamente prohibido el destierro. ¿Qué implica eso? Implica, por ejemplo, que si yo estoy enfermo, Zika, me pueden poner en cuarentena, me pueden aislar, pueden impedir el tránsito de las personas hacia la zona donde están las personas infectadas, pueden prohibir los tránsitos nocturnos para evitar, pero no pueden expulsarme del país. No pueden expulsarme del país. No pueden desterrarme, ¿no? Es una prohibición expresa. Ahora, esta expresión de los derechos que pueden ser limitados debe ser entendida de manera sistemática o de manera conjunta con lo que dice la Convención Americana. ¿Ok? Llevando todo esto, para antes de avanzar al siguiente punto, a otro ejemplo un poco más gráfico. Tenemos, y esto es un ejemplo absolutamente hipotético, una colectividad en el norte del Perú, en Tumbes, ¿okay? Que lo que están empezando a hacer es, como forma de protesta, ¿okay?, contra cualquier tema, vamos a dar un ejemplo lo más neutro posible, empiezan a derramar químicos a un río relevante, ¿okay?, que lo que hace es decantar a los manglares y afectar todo el comercio camaronero, de moluscos y el agua potable de la zona, además las playas y demás. Esto como mecanismo de protesta, ¿por qué? Porque tienen tomada la cuenca del río. Y esto cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande. ¿Estamos en ese contexto frente a un supuesto de estado de emergencia, sí o no? Yo les pregunto. Sí. ¿En qué supuesto estaríamos? Ok, podríamos vincular de repente el primero con el tercero. Podríamos vincular la afectación en el orden interno con un elemento que afecta a la vida de la nación. Es evidente que en ese contexto, para poder luchar contra esta particularidad, habrá que adoptar ciertas medidas, ¿no? Ciertas medidas para que el Estado pueda ser eficiente y eficaz y controlar e impedir que se continúe con esta contaminación. Eso implica que yo pueda ir y afectar el derecho a la vida de los protestantes y con una metralleta acabarlos a todos. No. Pero sí puedo evitar que estos señores se trasladen o que accedan a la zona de las cuencas de los ríos. Pueden ingresar a los domicilios para buscar elementos contaminantes. Todo en este contexto de emergencia. Ahora, ¿esto puede ser permanente? Si alguna de estas personas considera que se está afectando sus derechos, ¿yo puedo prohibirle ir a un juez y poner una acción de amparo para decir, oye, ¿me estás afectando mis derechos? No. ¿Ok? Eso es más o menos el tema del estado de emergencia. Aprovechar
ciertos contextos para poder tomar ciertas decisiones. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el plazo? ¿Okay? ¿Cuál es el plazo? Veamos. El plazo mediante que se puede decretar un estado o un régimen de excepción en la categoría de estado de emergencia es por el plazo de 60 días. ¿Ok? Por el plazo de 60 días. ¿Qué implica ello? Siguiente, por favor. ¿Qué es el único plazo? Que pasado los 60 días se ve culminado el régimen de excepción. No, podemos tener una prórroga, como dice en el ECRAM, pero esta prórroga requiere de otro decreto supremo. ¿Ok? Siguiente. Perdón, pero no solamente, ahí dice una prórroga, pueden ser varias prórrogas. Sí. Ahora, la pregunta que podría venir a continuación es, de repente ya estamos perdiendo el carácter excepcional, porque si tenemos 8 prórrogas, ¿no? Suceder en el Brain, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Permanente. ¿Ok? Ya el carácter, el carácter varía, digamos, ¿no? El carácter varía, las características varían y se pierde la excepcionalidad. Ahora, podríamos entrar en un debate, ¿okay? Interesante per se, de hasta dónde llega esta excepcionalidad y hasta dónde llega el entendimiento de que estos problemas no son permanentes. Otro ejemplo es el Callao, como comentaba el caballero. En el caso del Callao, los problemas del Callao no se han generado a partir de una circunstancia excepcional, ¿no? Creo yo, y esto es una opinión personal, que para hacer una aplicación correcta del mandato constitucional, el artículo 137, que le da una categoría excepcional a esta circunstancia, habría que tener claro al momento de intervenir en problemas que tengan algún carácter permanente, qué aspectos, ¿okay?, de esa problemática pueden ser intervenidos y atacados en el contexto de un régimen de excepción para, digamos, entre comillas, normalizar la cuestión e ingresar en un proceso de cambio, digamos, ya más a mediano plazo. Ya más a mediano plazo. Vamos a seguir con el ejemplo del Callao a partir de lo que me comentas. En el caso del ejemplo del Callao, es evidente que la problemática del Callao, que tiene que ver con delincuencia y criminalidad organizada en su mayoría, vamos a sentarnos un ratito. En realidad, en el fondo, tiene, como veníamos conversando, temas permanentes. Yo les pregunto a ustedes, y de hecho tenía pensado un ejercicio práctico, pero creo que lo podemos dejar eso para el ejercicio práctico. Igual les planteo la pregunta para que lo vayan pensando. ¿De qué manera, o con qué alcances, un decreto de urgencia, un decreto supremo que determina o decreta, por la redundancia, un estado de emergencia, puede garantizar eficiente y eficazmente la aplicación del artículo 137 de la Constitución para, al final del día, por decirlo de alguna manera, lograr proteger al Estado, ¿no? ¿Y en cuál de los supuestos del artículo 137 estamos, ¿no? ¿Estamos frente a un tema de orden interno? Yo creo que esencialmente sí, ¿no? Yo creo que es el primer numeral. Les adelanto, digamos, mi concepción en torno a lo que yo considero algunas de las características que debería tener esa respuesta para dejarlo a su reflexión. Y creo que se lo dije hace un momento, tiene que haber un listado
en mente de cuáles son esas circunstancias que a partir de la aplicación del artículo 137 de la Constitución yo voy a atacar o requieren una atención urgente por mi parte, una atención excepcional por mi parte, ¿no? Yo creo que eso es un tema de reflexión interesante y vamos a cambiar el ejercicio en relación a este tema por eso, pero lo vamos a hacer todavía en un ratito. Otro tema relevante en relación a los regímenes de excepción es que estos son, o quien adquiere el control del orden interno, deja de ser la policía y pasa a ser las Fuerzas Armadas, si así lo considera pertinente el presidente de la República, ¿no? Digamos que de carácter general, normativamente hablando, por criterios técnicos inclusive, la generalidad del control del orden interno está vinculado a la policía, pero la excepcionalidad de las circunstancias nuevamente puede requerir que ese control pase al ejército, ¿no? Que de hecho es lo mismo que ha pasado en el Callao, ¿okay? Lo mismo que ha pasado en el Callao. Siguiente, por favor. ¿Se puede levantar el estado de emergencia antes del tiempo por el que fue decretado? Sí. O sea, es evidente que una norma de igual carácter puede derogar una anterior y se puede dar un decreto supremo que deje sin efecto el anterior, mediante el cual se había decretado el estado de emergencia, por la sencilla justificación de que la causal ha dejado de existir. La causal ha dejado de existir. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el estado de sitio. Antes de entrar a esta temática, o de hablar del estado de sitio, que es un poquito más puntual, sí quisiera dejar el ejercicio que veníamos comentando, que les venía diciendo, para que puedan reflexionarlo y compartirlo, ¿no? Y por ahí ir decretando. Las características que tendría este ejercicio, esta dinámica de compartir, sería básicamente la siguiente. ¿Sobre qué temas quisiera que reflexione? Primero, teniendo como caso práctico de análisis la excepcionalidad, ¿no? O sea, en el caso del Callao, ¿qué alcances tiene la excepcionalidad, ¿no? ¿Es excepcional lo que pasa en el Callao? Segundo, asumiendo, pueden ustedes tener opiniones contrarias sobre el tema de la excepcionalidad, asumiendo que detrás del decreto supremo que establece el estado de emergencia hay justificación para la excepcionalidad, ¿cuáles derechos de los permitidos por la Constitución son necesarios limitar? ¿Qué hacen o qué justifican el estado de emergencia? Yo entiendo que si yo voy a aplicar un estado de emergencia es porque lo que voy a hacer no lo puedo hacer, dicho de otra manera, en un contexto normal, normalizado, de la aplicación regular de la Constitución. Y por ende requiero limitar ciertos derechos que en las reglas comunes de juego no puedo limitar. ¿Qué derechos son necesarios o eran necesarios limitar en el Callao para hacer a su vez justificable el estado de emergencia? Y sobre esto último poner algunos ejemplos, ¿no? Eso básicamente sería lo que quisiera que trabajen. Pueden hacerlo en grupos de 4 o 5, unos 25 minutos yo creo, para que tengan tiempo suficiente para debatir. Si lo terminan antes, mejor. Hasta las 6 entonces. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, hasta las 6. Reitero los puntos de reflexión. El primero sería: ¿creen ustedes que la circunstancia que llevó a decretar el estado de emergencia en el Callao era excepcional? Es decir, no era un tema permanente.
un análisis crítico sobre el particular, ¿no? ¿Era necesario aplicar el artículo 137 de la Constitución? ¿O con las reglas comunes se podía intervenir? Pueden tener opiniones a favor o en contra. Si hay disidencia en el grupo, mejor las comentan ambas. La segunda pregunta es, asumiendo... Claro que sí. La primera es más que una pregunta, es un título para su análisis. Entendiendo que los estados de excepción, en específico un estado de emergencia, requieren excepcionalidad, es decir, que no estamos hablando de una circunstancia del día a día, sino un tema diferente, en este caso, en el caso que haya orden interno. ¿Esa excepcionalidad existe en el Callao? ¿Había esa excepcionalidad en el Callao? Pueden decirme que sí, pueden decirme que no, evalúenlo ustedes, ¿no? Alguno podría decirme, para, digamos, poner los tópicos del debate, oye, mira, en el Callao en realidad la conflictividad era permanente, el tema de la delincuencia era permanente y no hay una excepcionalidad, y por lo tanto no era pasible o factible aplicarlo. Otros dirán, no, sí, mira, hay circunstancias excepcionales a la del resto del país que requieren una atención del Estado. Que no se le haya prestado atención en mucho tiempo no significa que no dejen de ser excepcionales. ¿Ok? Pueden tomar posiciones por ambos lados, lo dejo a su criterio. Y la segunda parte del análisis tiene que ver con lo siguiente. Suponiendo, estamos ya en un nivel hipotético, suponiendo que sí existen criterios de excepcionalidad, es decir, que para atender los problemas del Callao era necesario limitar ciertos derechos que el estado de excepción me faculta. ¿Cuáles serían esos derechos que tendrían que ser limitados? Esta pregunta, la fraseo de otra manera, parte de la siguiente cadena lógica de reflexión. El estado de excepción es una variación de las reglas de juego para atender un problema. En las reglas de juego original o primigenias, los derechos que están en la Constitución no pueden limitarse salvo las formas en las que la Constitución diga. En un estado de excepción hay ciertos derechos que pueden ser limitados. Y la limitación de estos derechos, en el fondo, es un medio para solucionar los problemas que el estado de excepción me plantea. Los derechos que se van a limitar son un medio para garantizar otros derechos. En el caso del Callao, ¿cuáles eran esos derechos medio que establece la Constitución que podían ser limitados? No sé si podemos poner la diapositiva. Los derechos limitados. La del triangulito. Por favor. Libertad personal, seguridad, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y tránsito en el territorio. Tenemos un conjunto de derechos que en los estados de emergencia en el Perú pueden ser limitados. ¿Ok? Al limitar estos derechos, yo utilizo estos derechos como un medio para proteger otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos de mayor envergadura. La pregunta sería, ¿por qué era importante en el Callao limitar la libertad de tránsito? O sea, o limitar la inviolabilidad de domicilio. ¿O por qué era importante que las Fuerzas Armadas controlaran el orden interno? ¿Qué relación causa-efecto hay entre la limitación de esos derechos, que es la razón de la determinación del estado de emergencia, con lo que finalmente se buscaba? No sé si queda claro. Perfecto, listo. Reflexionen, conversen, tenemos hasta las 6 y pues genial. Cualquier duda, acá estoy. Gracias. Ok, a ver, para reflejar un poco los puntos, digamos, que estaban establecidos para el debate. Eran dos. Es más, creo que podemos irlos exponiendo por separado para no mezclarlos. Primero,
si en el caso del Callao existía realmente características excepcionales, es decir, hay un problema de orden interno, sí, pero había algún nivel de excepcionalidad que requiriera una reflexión. Primera pregunta. Así que vamos. Sí, el grupo cree que sí, doctor, era Ya. una cosa excepcional. Estaba desatada la criminalidad, Ya. conflictos entre bandas, armados entre bandas, por control de drogas en el puerto del Callao, sicariato, bandas de delincuencia juvenil bastante elevada, con categoría de asesinatos entre muchachos, y que ameritó la prórroga 5 veces del estado de emergencia. Porque hemos visto en internet que de diciembre de 2015 hasta octubre de 2016 demoró de manera consecutiva el estado de emergencia en el Callao, que implicó la salida de las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina de Guerra, a controlar las calles. Y el impacto, de nuestro punto de vista, fue altamente positivo. Aunque hay discrepancias aquí en el grupo, para la mayoría es altamente positivo, y que inclusive se sustenta un proyecto de ley actual en ese hecho para controlar estas situaciones de sicariato, de conflicto entre bandas, delincuencia juvenil, ¿no? Y se cree que la presencia de militares en las calles va a permitir, sin intervención, simplemente como presencia, podría permitir un estado de mayor, digamos, garantía para la sociedad, ¿no? En conjunto. Discrepancia. Entonces, hay una discrepancia, la doctora, por favor. Sí, Las dos. Está bien, a ver. Cristina. A ver, en consideración de mi parte, los estados de excepción son esos, son excepción. Ya. Y por lo tanto, las circunstancias, porque el presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, limita libertades fundamentales, debe ser como última medida, como que ya no hay medida que permita en un Estado constitucional de derecho restringir libertades. Los problemas suscitados en el Callao, si bien es cierto, son problemas álgidos, son problemas que corresponde resolver al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, dentro de las facultades y competencias que ellos tienen. El fuera de control y que inquieta la paz interna significa de aquellos que están fuera de un contexto normal o que sobrepasan ese límite. De pronto podría ser un estado de excepción momentáneo, transitorio, pero un estado de excepción donde, me dicen acaso, más de 5 veces se prorroga el estado de emergencia, ya no es un estado excepcional. Eso ya significa, es un estado de una dictadura constitucional, porque te vales de una medida excepcional para poder restringir libertades que en otros momentos no lo permitirías hacer. Hay otras coyunturas, sí, pero en estos casos donde el periodo se alarga eternamente no lo hace. De igual manera, sí, yo también estoy de acuerdo. Es más, ¿no? Como dijo mi amiga, es la última ratio, ¿no? Es restringir derechos fundamentales. No estamos hablando de cualquier derecho, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales y es lo último. Yo no entiendo cómo que ante una inactividad, inoperancia del Estado, que no tenga una política criminal, una política de seguridad, ¿no? Estemos dando estados de emergencia, excepción. Eso es absurdo, eso es inconstitucional, ¿no? Si cualquier ciudadano del Callao hubiera interpuesto una acción de inconstitucionalidad, incluso una acción de amparo hubiera ganado, porque no va a meditar. No es tan solo el Callao, existen muchas zonas en el país donde se vive ese estado de inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces eso, no entiendo cuál es el sustento que queda para llevar eso, ¿no? Porque declararíamos muchos estados de emergencia en muchas zonas en el país, porque igual que el Callao vive, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resultado de esos estados, de esos lapsos de los estados de emergencia que se han declarado? No había ni un dato estadístico sustentado, formalizado, como para llevar a tal medida, ¿no? Un estado de excepción. Realmente, no le encuentro
de verdad que no tiene un sustento jurídico. No, solamente un temita de A ver, control. una opinión de la compañera y de ahí pasamos a otros grupos que creo que el debate se viene bonito. Si bien es cierto, se está acá diciendo que es un exceso y podría ser inconstitucional, pero la aquiescencia de este estado de emergencia no solamente fue del Poder Ejecutivo para poder controlar temporalmente y hacer algo por el Callao, que ya estaba creciendo la delincuencia y las consecuencias y la alteración que eso traía, sino que es bien importante saber también que el Congreso también tuvo que haber participado en eso y no dijo nada al respecto, me parece, no ha hecho el seguimiento, porque estos estados de emergencia, si bien se dan por decreto supremo, pero son dando cuenta al Congreso. Eso sí, o a la Comisión Permanente. ¿Qué se hizo? Porque si no hubiese estado de acuerdo el Congreso, lo hubiese hecho un informe y en base a su control posterior ha dicho, no estoy de acuerdo, me parece... Para el contexto político. O sea, pero pero en ese parece momento que iba a decir que no. Nadie. No han hecho porque control. no han hecho control, ese es el gran tema. Al no hacer control hay una omisión también de parte nuestra, ¿no? Listo. No, Esto es un tema interesante. Es posible dar pues, esta medida porque, como usted dijo, porque tiene que respetar los derechos fundamentales, tienen que garantizarlos. Listo. ¿Otro grupo? Sobre la misma primera pregunta. Pues acá y después la colega de ahí. Nosotros consideramos que cuando la Constitución habla de los estados de excepción, se está refiriendo al Estado y la Nación, a un Estado de Derecho. Cuando efectivamente hay circunscripciones territoriales, provinciales como el Callao, donde no existe el Estado de Derecho, donde las propias autoridades regionales son las que fomentan el crimen organizado, porque ¿a qué se debió esto del estado de emergencia? Podemos hablar de un estado de derecho nominal. Claro. En este caso se debió a la muerte de un conocido delincuente como fue Wilber Castillo. Entonces, en prevención de que las bandas comiencen una guerra sin cuartel en una jurisdicción donde no hay ley ni hay orden, muchos tratadistas dijeron, ¿sabes qué? Declaren emergencia la región. Y salió el presidente de la región con las autoridades policiales a decir que declaren emergencia la provincia. Lo mismo que iban a hacer con Ancash, de declarar en emergencia el gobierno regional de Ancash, ellos lo derivaron a que se declare en emergencia la provincia para convertirlo en una situación simplemente de estado de excepción, de control político, etc. Entonces, cuando no hay ley, no hay orden, no hay ahí una situación de Estado de Derecho, se justifica que la Constitución pueda declararse frente a una situación permanente de violencia, de violación del orden interno, que se declare de manera excepcional el estado de emergencia. El estado de emergencia solamente suspendió las garantías en relación a dos derechos, libertades personales y inviolabilidad de domicilio. Pero lo que originó fue que, como las Fuerzas Armadas estaban controlando la provincia, los delincuentes tuvieron que ir a los distritos limítrofes a robar, a asaltar, etc. y después regresaban a la provincia. Se generó ahí una consecuencia lamentable, porque los distritos, efectivamente, ahí viene el cuestionamiento, ¿corresponde o no que tenga un régimen excepcional el Callao cuando es un límite inmediato con la ciudad de Lima? Y las consecuencias que se generaron afectaron ahí a los distritos limítrofes. Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, el grupo considera que no habiendo Estado de Derecho, efectivamente, era una situación anormal permanente, pero que justificaba constitucionalmente que se dé esta medida. Ahí es una diligencia. Digamos que el Estado constitucional de derecho democrático como tal existe, pero digamos que es nominal, ¿no? Digamos que hay derechos que no son en la práctica respetados. Solo
dos temitas más que los íbamos a ver un poquito más adelante, pero ya que los comentaron, le pongo un resaltador. Uno de ellos referente a la posibilidad, o mejor lo vamos después, para no enredarnos. Le decía que en el Callao se dieron asesinatos, lo que era el crimen organizado, y a raíz de eso se decretó el estado de emergencia, donde hemos visto la causa que es la ola de inseguridad y como le dije, ¿no? El crimen organizado. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Duplicó efectivos policiales, 3.614. Esto también originó la desarticulación de bandas. Reducción de delitos en 45% y no intervinieron las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hemos visto en diarios como es El Comercio. Ok, ahorita vamos a empezar. ¿Algún otro grupo? Varios comentarios sobre el particular. El primero de ellos, que era un tema que habíamos omitido comentar, que es el tema de que cuando se decretan los estados de emergencia o de sitio, de emergencia más puntualmente, se puede determinar la jurisdicción o el alcance, digamos, espacial, territorial de la medida. Otro concepto que creo que es importante incorporar en el debate es el concepto de estado de cosas inconstitucional. El concepto de estado de cosas inconstitucional es un concepto desarrollado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Colombiano, o la Corte Constitucional Colombiana, como se llama, mediante el cual se establece que en contextos en el cual hay un derecho o una circunstancia generalmente afectada que podría ser recurrida o señalada como violatoria de algún derecho fundamental mediante un amparo, se puede declarar que hay una violación generalizada de este derecho, ¿no? Podríamos hablar que en el Callao hay, por el tema de la delincuencia, hay un estado de cosas inconstitucional en relación a un conjunto de bienes constitucionalmente protegidos. Podríamos hablar eso en el sentido de los alcances de la temática. Y a partir de ello, igual, continuar en el debate sobre la excepcionalidad o no excepcionalidad. Creo, y eso es una posición personal, que cualquier sustentación de una posible excepcionalidad de la medida tendría que estar directamente vinculada a justamente la segunda pregunta, ¿no? A determinar que para poder acabar con esta circunstancia que podría tener algún alcance permanente, era necesario adoptar medidas excepcionales focalizadas en el tiempo. Es decir, tú tienes un estado de cosas inconstitucional, tienes una circunstancia generalizada de conflicto, y para poder alcanzar o estabilizar el orden interno, es probable que se eche mano de los recursos constitucionales establecidos para adoptar medidas específicas en un horizonte temporal controlado y con los derechos que específicamente se van a limitar, ¿no? Determinados en el decreto supremo. Para poder sustentar esta argumentación que venimos planteando o poder darle algún nivel de viabilidad, es importante determinar en el marco de estos derechos cuáles serían los que van a ser limitados y por qué es que están vinculados con la eficiencia o eficacia de la lucha contra la criminalidad organizada, el sicariato y todos los problemas sociales que ustedes ya han detallado que hay en el Callao, ¿no? En el Callao. Así que lo habré hecho recordar y sobre el marco, como pidieron, dejo espacio para que ustedes puedan darnos los alcances sobre la reflexión que ha hecho el grupo, ¿no? No sé si un grupo voluntario. Se hablaba, las compañeras hablaban inicialmente de que inconstitucional, pero si ponemos en una balanza y comenzamos a medir los derechos restringidos de aquellas personas que vivían en el Callao y los resultados que ha devenido para la sociedad, evidentemente post
el acto mismo del estado de excepción, podemos apreciar con evidencias que la situación ha mejorado. No solamente para el Callao y para los que viven en el Callao, sino para toda la región de Lima o toda la ciudad de Lima. Yo creo que el estado de excepción en este caso ha tenido los resultados esperados. No vivimos en Europa, aunque Europa está muy convulsionada actualmente, pero no vivimos en un estado, digamos, de calma, pero se siente, o sea, hay la percepción de que la cosa ha mejorado y que la aplicación del estado de excepción contemplada en la Constitución, por eso no es inconstitucional, porque está contemplado, yo creo que ha sido más que efectivo. No coincido con las opiniones. Es lo bonito del derecho. El tema es que puede haber un estado, digamos, de caos, un estado donde, qué sé yo, de convulsión, que se pasa hacia las manos y justifique el estado de excepcionalidad y pone eso. Porque en realidad los estados de excepción, en mi opinión, es para salvaguardar el orden constitucional, no para hacer un uso abusivo de la fuerza que tiene el Estado per se. Eso que ha dicho la colega es un muy buen paseo que resume un poco el espíritu garantista que deben tener los regímenes de excepción, ¿no? Y es muy importante, o sea, el orden constitucional como elemento esencial del Estado de Derecho es lo que se busca garantizar, ¿no? No por el contrario, hacer un uso facilista del jus imperium del Estado para violar otros derechos. No, simplemente porque si lo tocas la excepción para salvaguardar en este caso la garantía de todo el Estado o de gran parte del Estado, está justificado, por eso está en la Constitución. O sea, es la medida que tú tienes para garantizar casualmente un Estado constitucional de derecho. Ya. En este caso, me parece que de pronto la medida pudo haber sido efectiva y debe ser transitoria. Pero ¿qué ha pasado? Porque ahí vienen las consecuencias. Tú limitas ciertas libertades, la inviolabilidad de domicilio, ¿y qué es lo que pasa? Crimen organizado. Pero crimen organizado, en mi opinión, es un mal permanente, que con el estado de excepción no se resuelve. Vas a resolver de pronto, en el momento indicado, que baje momentáneamente, en ese momento, pero eso se desborda por otro lado. O sea, es el crimen, qué sé yo, combatir el crimen organizado no es a través del estado de excepción. Combatir el crimen organizado es a través de una política efectiva que tiene que tener el Estado, no solamente para el Callao, sino para todas aquellas, como país, sino para todo el Perú, en otras palabras. Y eso tiene que estar organizado con gobiernos regionales, locales, comunidades vecinales, todos en general. ¿Qué es lo que pasa? Cuando impones la fuerza, desinflas ese pedacito y se agrandan los demás. Si ustedes habrán visto, ¿dónde se incrementó los crímenes? A las afueras de Callao, vino Magdalena, San Miguel, y ahí están. En lugares donde no hay, pues, y antes donde no había criminalidad, hay. Que yo me iba a imaginar que en la puerta de, qué sé yo, de San Miguel iban a matar a un sicariato, a matar a un niño por robarle la mochila o cualquier cosa. No se veía, yo veía eso en los barracones, como ustedes dicen. Pero entra, y yo lo que digo es, no justifica. De pronto en un momento sí, cuando ya hay desborde, hay muertes, tú vas a saber que ahí no hay, entra la fuerza. Pero esa política de criminalidad es una política de Estado. O sea, no se puede justificar el instrumento para decir acá es necesario. O sea, en forma permanente no. Gracias. Sí, lo que refiere la compañera es que refiere a una inconstitucionalidad de este decreto de emergencia. A mi parecer, primero deberíamos ver si este decreto supremo que determina un estado. Claro, el decreto supremo que determinó el estado de emergencia en el Callao. Si esta medida era necesaria, era idónea y era proporcional para el contexto en ese entonces. Lo que se restringió fueron los derechos.
el derecho a la inviolabilidad de domicilio y la libertad personal que era necesario. Porque, claro, debido al crimen organizado que existía, debido a los homicidios y al sicariato. Esto fue lo que favoreció. Y como usted habló del estado de cosas de derechos constitucionales, esto se va dando y se sigue dando por cosas que ocurren en el Callao, ¿no? Y a mi parecer, si esa medida fue proporcional, si no, ¿cómo podríamos decir? En un estado de excepción, ¿no? Porque si nos vamos a poner yo pienso, ¿no? a decir los daños colaterales, afectó San Martín porque los operativos policiales se concentraron más en el Callao y la delincuencia se fue desbordando para San Martín de Porres. Pero en ese contexto era necesario la medida de decretar el estado de emergencia. Hay varias cosas de lo que han comentado. La primera, más vinculada a la temática, es que creo que para determinar la constitucionalidad, ¿no? De la medida, ¿okay? Es estrictamente necesario determinar que ésta sirva para alcanzar el fin perseguido. Y para ello hay que primero tener un fin perseguido. Es decir, no se trata de poner el estado de emergencia por ponerlo, sino entender que esta es una herramienta normativa constitucional que le permite al Estado actuar en circunstancias excepcionales, limitando ciertos derechos para garantizar la existencia normal de la nación. Pero tiene que haber una relación causa-efecto, ¿no? Y ser eficiente y eficaz en alcanzar el fin que se persigue. Entonces, eso es un tema bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Y eso lo dejo como herramienta. Eso, digamos, lo más pegado al tema del debate. Esto, sin embargo, nos sirve para que cuando en su momento lo evaluemos, digamos, el principio de proporcionalidad como herramienta de análisis constitucional, esto es un ejemplo. O sea, hay varias cosas que tenemos que tener en claro. Seguramente Paul se los comentó cuando estuvieron con él viendo el tema de derechos fundamentales. Los derechos no son absolutos, los derechos pueden ser limitados, pero esa limitación tiene que estar acorde a una lógica de proporcionalidad. Y hay un test, que es el test de proporcionalidad, que cuando hay dos derechos en conflicto nos permite seguir una metodología analítica para determinar si es que la limitación de un derecho es legítima. La ponderación. Y la razón. En esta herramienta de análisis nos plantea de carácter general la conflictividad de derechos. Lo que hace la Constitución o las constituciones al establecer regímenes de excepción es positivizar, ¿okay? Dejar de manera expresa la posibilidad de intervenir ciertos derechos para garantizar otros tantos, ¿no? Y digamos que esta conflictividad de derechos ficticia, porque en el fondo es legítima según la Constitución, queda más o menos establecida. Dicho de otra forma, en el caso de ponderación de derechos, cuando se trata de estados de excepción, la cancha ya ha sido marcada por la Constitución. Hay otros supuestos de conflictividad de derechos en los que la cancha no está marcada y es necesario plantear primero la existencia de una conflictividad y segundo aplicar el test de proporcionalidad. ¿Por qué comento esto? Sin entrar a analizar el test de proporcionalidad, hay dos elementos esenciales al momento de analizar la conflictividad de derechos en la primera parte del test. Uno formal, relativo a la existencia de una norma, que en este caso sería el decreto, y otro dirigido a la idoneidad de la acción limitativa de derechos. En este caso, al momento de analizar la excepcionalidad y hay que primero ver si es que la medida era idónea, ¿no? Es decir, efectivamente nos sea permitida alcanzar algún fin y hay que primero ver si existe ese fin. Y en una segunda etapa del análisis nos permite ver la necesidad, es decir, no había otra medida menos lesiva que permitiera solucionar las cosas en el Callao sin haber adoptado estas medidas.
Esas son preguntas a las cuales yo no necesariamente les doy respuesta, porque ya cada uno tiene la suya, pero sí les doy las herramientas para que lo analicen, y evidencio cómo es que la Constitución ya ha puesto, digamos, en esta ponderación de derechos la cancha más o menos marcada. Eso es un tema importante, ¿no? Para cerrar un poco el tema de estados de emergencia y pasar a los de sitio, que son un poco más puntuales. Varias cosas. Excepcionalidad, es un tema importante. La temporalidad, no son permanentes. Hay un criterio temporal, hay un criterio territorial, ¿no? Un criterio territorial que se puede determinar. Es una herramienta, como los regímenes de excepción general, que busca limitar derechos para satisfacer otros. Y esa lógica de causa-efecto hay que tenerla muy, muy permanente, porque este conjunto de elementos nos hacen ya ver el panorama más completo. Cuando yo me aproximo a la evaluación de un régimen de excepción, debo ver si va a ser permanente, si es que tiene una lógica excepcional, si es que se va a limitar algún derecho, cuál, si es factible limitar esos derechos en relación a lo que dice la Constitución en el artículo 137 y el artículo 27 de la Convención Americana. Y ver efectivamente si es que es idónea la medida que voy a tomar. Eso es un conjunto de elementos a analizar al momento de poner bajo la lupa un régimen de excepción, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Siguiente, por favor, hasta una más. Ahí está. ¿Cuándo se decreta el estado de sitio? Habíamos dicho al inicio de nuestra charla esta tarde de que la Constitución establece el régimen de excepción con dos categorías. Uno, los estados de emergencia, que ya hemos conversado en extenso, y la otra categoría es el estado de sitio, ¿no? Vamos a ver qué es el estado de sitio. El estado de sitio también tiene ciertos supuestos en los cuales puede decretarse, ¿no? Hay ciertas circunstancias, así como en el caso de los estados de emergencia están las catástrofes y demás. En los estados de sitio pasa lo propio. Estamos en primer término frente al supuesto de invasión, es decir, que Chile nos invada, el Estado puede decretar estado de sitio. Guerra exterior, entramos en un conflicto, guerra civil y peligro inminente de que se produzca alguna afectación, solamente ahí no copié completo, alguna afectación que ponga en peligro la subsistencia de la nación. Nuevamente, números amperos. ¿Qué diferencia hay entre el estado de emergencia y el estado de sitio? Si tuviéramos que poner una sola palabra o un solo adjetivo, una sola categoría que nos permita distinguir entre uno y otro, básicamente que el primero tiene una naturaleza mucho más doméstica, más interior, y el otro tiene una naturaleza más exterior, o, porque también hay la guerra civil, o más vinculada a conflicto armado, a un conflicto armado, sea este carácter internacional o no internacional, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? La naturaleza exterior o interior, o vinculado al tema de los conflictos armados. Evidentemente, ya si profundizamos en el análisis, podríamos determinar que estos segundos, los estados de sitio, tienen una naturaleza, una gravedad mayor, ¿no? Hay una gravedad mucho mayor. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con los derechos fundamentales en este contexto? Veamos, siguiente. La Constitución, voy a leer el párrafo que habla sobre los estados de sitio, es el numeral 2 del artículo 137, y después voy a explicarles por qué estamos repitiendo esa diapositiva. A ver. Numeral 2. El estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente
que se produzca con mención a los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o se suspende. ¿Qué significa eso? Que la Constitución no establece de manera expresa cuáles son los derechos. Solamente nos pone como requisito formal, si queremos, leo nuevamente, con mención a los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. Hacer expresión, o poner de manera expresa, cuáles son los derechos que quedan, digamos, sin limitación, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica a priori, en una interpretación literal de la Constitución, que hay una flexibilidad mucho mayor en la limitación de derechos que en un estado de emergencia. Y que existiría solamente la obligación de determinar cuáles son los derechos que van a quedar sin limitación. En el caso de algunos supuestos está claro, invasión, guerra exterior, todo eso es claro. ¿Cómo se determina una guerra civil? Eso es un tema súper interesante.